Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información aquí en el canal de las Américas. Comenzamos y lo hacemos en Colombia. Hace pocos minutos culminó ese encuentro que sostuvieron la tarde de hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Temas primordiales, temas clave en este encuentro: la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela, por supuesto vecino país de Colombia, y la cooperación en varias materias, sobre todo en la lucha antidrogas entre Colombia y los Estados Unidos. Vamos a reponer para ustedes parte de la conferencia de prensa que ofrecieron ambos dirigentes al concluir este encuentro en la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano. Muy buenas tardes, Mr. Secretary. It's a pleasure to have you in Colombia. Thank you for your visit. Es un verdadero placer tenerlo en Colombia. Muchísimas gracias por su amistad y su apoyo. Y usted es un invitado distinguido en mi país y por eso le doy la bienvenida y le agradezco su presencia y agradezco que la señora de Pompeo también lo acompañe a Cartagena. Hemos iniciado nuestro año del Bicentenario y estamos muy complacidos de iniciar el año del Bicentenario con su visita a Colombia, señor secretario. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por recibirnos a mí y a mi esposa Susan en un lugar tan hermoso y en un día tan hermoso aquí en Cartagena. Muchas gracias, señor secretario. Adelante. Entonces, es en realidad, señor presidente, un honor estar aquí. El presidente Trump quería enviar sus saludos personales. Hablé con él ayer a la noche y usted es un aliado muy estrecho aquí en el continente, así que muchísimas gracias por todo lo que usted ha hecho en tantos campos. Tuvimos una gran conversación el día de hoy, hablamos sobre una gran cantidad de temas y lo más importante sobre la relación tan duradera entre nuestros países, que se basa en los valores democráticos de ambos países. Se han perdido muchas vidas inocentes como resultado de conflicto. Aquí en Colombia, los Estados Unidos apoya totalmente el trabajo que ha realizado Colombia para una paz justa y duradera aquí en Colombia, que se merecen todos los colombianos, para mejorar las condiciones de paz, con mejor gobernanza, defensa de derechos humanos y también oportunidades económicas. Estados Unidos sigue sumamente preocupado por el incremento de producción de cocaína aquí en Colombia desde 2013 y las repercusiones que tiene en ambos países. Nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes, señor presidente, lado a lado, para lograr el objetivo conjunto para reducir la producción de coca y de cocaína en el 50% para el 2023, que nosotros tenemos que reducir la demanda en nuestro país y vamos a trabajar con ustedes en este tema. Nuestros países, el Estados Unidos, tiene una excelente relación económica que ha beneficiado a ambos países. También hablamos en temas de hoy cómo reforzarlo, esta relación, eliminando las barreras comerciales en las industrias de camiones, de farmacéutica y de cultura, y esta relación se evidencia en el acuerdo de promoción comercial en ambos países y generan trabajo en ambos países. Por ejemplo, las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos se han duplicado entre 2011 y el 2017. También vamos a seguir construyendo sobre esta base. El éxito de nuestros países ha creado más puestos de trabajo y vamos a buscar oportunidades para lograr más inversiones en ambos países. Estamos de acuerdo que las inversiones extranjeras aquí son muy importantes y se tienen que hacer con respecto a las normas y pautas internacionales sobre la transparencia, que es muy importante. Y por último, quisiera decir que también hablamos en varios minutos sobre la situación de Venezuela. Colombia tiene una tradición democrática de larga data y es un líder natural en los esfuerzos regionales para apoyar la democracia y el Estado de Derecho. Colombia ha hecho muchísimo para apoyar a más de 1 millón de venezolanos que viven aquí en Colombia, que se escaparon de la crisis por el régimen de Maduro y la falta de gobierno de este régimen autoritario. Felicitaciones, señor presidente, a usted y a su pueblo, porque han avisado a los venezolanos que escaparon a su país. Los Estados Unidos ha dedicado casi $92 millones para
para ayudar a Colombia, para ayudar en esta crisis que es generada por Venezuela. 55 millones de dólares en ayuda humanitaria, 37 para ayuda económica. Estas conversaciones se centraron en una gran cantidad de temas de cómo podemos trabajar de manera conjunta a nivel regional para los que se escapan de Venezuela y lograr que Venezuela vuelva a sus bases democráticas. Gracias, señor presidente Duque, por restaurar la democracia en Venezuela. Gracias por su larga amistad con los Estados Unidos. Muchísimas gracias, señor secretario Pompeo. Este es un año muy especial para Colombia porque es el año en el que celebramos nuestro bicentenario. Un bicentenario que tiene también una gran historia de relación entre nuestro país y los Estados Unidos. Hace 200 años, el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial. Y hoy, recibir este segundo día del 2019 con su visita nos llena de alegría y de honor. Esta relación bilateral la tenemos que seguir fortaleciendo todos los días. Quiero agradecerle a usted, al presidente Trump, al vicepresidente Pence, el deseo de siempre darle apoyo a nuestro gobierno y fortalecer no solamente la idea nuestra de construir la paz con legalidad, con justicia, con imperio de la ley, con orden, sino también permitirnos a nosotros construir la paz a partir de esa legalidad con emprendimiento. Por eso creo que los temas que abordamos hoy, donde ustedes nos han reiterado el apoyo a la agenda nuestra de seguridad, de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es importante. Pero al mismo tiempo destacar la idea de fortalecer el emprendimiento y el comercio como una forma de eliminar la pobreza y de dar mejores oportunidades a nuestros ciudadanos. Fortalecer el comercio entre los Estados Unidos y Colombia es importante. Ampliar para nosotros el número de productos elegibles, tener ese apoyo que hemos recibido de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en las zonas que fueron golpeadas por la violencia. Todos estos temas que hemos tratado, secretario, se los quiero agradecer porque Colombia los recibe con mucho entusiasmo. Creo también importante destacar que en esta cooperación que se ha planteado, también el hecho de tener de parte de los Estados Unidos el firme compromiso de ayudarnos a nosotros a desmantelar las redes de crimen organizado es vital. Y yo no podría dejar de referirme también a lo que usted ha dicho con mucha claridad. Todos los países que defendemos la democracia, todos los países que compartimos el valor de la democracia, debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los votos necesarios y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca la democracia y el orden constitucional. Creo importante también que la ayuda humanitaria es necesaria con tantos cientos de miles de hermanos venezolanos que han salido huyendo de la dictadura buscando esperanza. Por eso también el respaldo de los Estados Unidos a nuestra política de fraternidad y a la idea nuestra de ampliar con otros países la atención temporal a los migrantes es algo que recibimos también con profundo agrado. De manera que, secretario Pompeo, gracias por su visita a Colombia, gracias por el respaldo a nuestra administración, a lo que estamos haciendo por hacer de este país un país que en su bicentenario se libere del terror, de la polarización, del narcotráfico y vea florecer el emprendimiento, las oportunidades en todos los lugares de nuestro territorio. Aquí tiene un gobierno amigo y aquí tendrá siempre los Estados Unidos un país con el cual se puede trabajar en defensa de los valores, de la legalidad, del emprendimiento y de la equidad. Muchísimas gracias, señor secretario. A esta hora nos acompaña Andrés Fandiño, analista político y docente universitario. Allí lo ve en pantalla. Señor Fandiño, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Hola. ¿Me escucha bien? Que nos acompaña en estos momentos en NTN 24. Es un gusto, bienvenido. ¿Qué lectura podemos hacer de esta gira que hace el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, por América? Hace parada en Brasil por la asunción al poder de
Jair Bolsonaro, se reúne con varios presidentes, además habla con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pero se para en Colombia también, habla con Duque y uno de los temas principales de esta reunión es precisamente la crisis política, social y económica en Venezuela. Se está formando un grupo en el continente para rescatar de alguna manera o trabajar por la reestructuración, la restauración, la vuelta de la democracia en Venezuela. Sí, yo pienso que, pues, primero que todo hay que decir que esta es una visita muy institucional por parte de los Estados Unidos para afianzar las relaciones comerciales con los países latinoamericanos, ya que Estados Unidos viene perdiendo un espacio en el comercio por la entrada tan fuerte del mercado chino en Latinoamérica. Claro, ya hay un frente, digamos, constituido por los diferentes gobiernos de los países vecinos que han venido denunciando las diferentes violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela como primera medida, y la ha venido liderando pues el presidente Duque. En segundo, pues la crisis humanitaria que está afectando no solamente a Colombia, sino a los diferentes países vecinos, y es un bloque pues que de todas maneras rechazando, porque todos los estados que son estados hermanos tienen que rechazar de una u otra manera las diferentes problemáticas de violaciones que se presentan alrededor de este flagelo que está viviendo los hermanos venezolanos. Pero también tiene que uno aprovechar, o se tiene que aprovechar la visita de Estado del gobierno norteamericano, ¿sí? del secretario Pompeo, para también hacer una muestra de cooperación internacional de que Colombia logre gestionar en el marco de esta visita una cooperación internacional de recursos para atender también la crisis humanitaria que estamos viviendo en Colombia. Porque nos estamos quedando cortos desde el punto de vista de la institucionalidad colombiana para atender esta crisis, y vemos a los venezolanos en las calles, vemos a los venezolanos en muchos departamentos del país, han pasado más de 1,5 millones de venezolanos a Colombia, la crisis está creciendo y vemos que la institucionalidad se está quedando corta. Yo creo que uno de los puntos importantísimos, más que denunciar también que es importante las violaciones de derechos humanos, es también lograr gestionar, si no tenemos los recursos suficientes para atender esta crisis humanitaria, que cada vez va a crecer, por lo visto, que cada vez va a crecer a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y es necesario que el Estado colombiano nos ayude a atender esta crisis que estamos viviendo en todos los departamentos del país. En la conferencia de prensa, o durante la conferencia de prensa, precisamente el secretario Pompeo se refirió a ese punto. Felicitó, por supuesto, a Colombia por los esfuerzos que hace a su gobierno, a su gente, para recibir a esos millones de migrantes de venezolanos, pese que están huyendo de la crisis que se vive actualmente en el vecino país. Ahora, hay una fecha clave en puerta, que es el 10 de enero. En teoría, o según la Constitución, técnicamente, Nicolás Maduro debería iniciar, o se inicia un nuevo periodo presidencial, o digamos más bien, finaliza el periodo presidencial de Nicolás Maduro. Recordemos que las elecciones fueron adelantadas y buena parte de la comunidad internacional desconoció precisamente esa elección de Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuál es el papel que debe jugar Colombia a partir del 10 de enero, liderando en este caso a ese grupo de países, el Grupo de Lima, que de alguna manera ya ha dicho vamos a desconocer a Nicolás Maduro? Incluso lo ha dicho España, que tiene un gobierno socialista, que es el gobierno de Pedro Sánchez. No, de acuerdo. Yo pienso que Colombia, el presidente Duque ya se jugó la carta con ese papel, y se la jugó desde el día que denunció ante los organismos internacionales las violaciones de derechos humanos que pasan en Venezuela. Yo creo que el papel ya está jugado. El presidente Duque ya tiene una postura clarísima frente al tema del gobierno del presidente Maduro. De hecho, en muchas entrevistas en medios nacionales e internacionales, él se expresa ante el gobierno venezolano como una dictadura. Pienso que él ya tiene, digamos, una postura política y clara frente al tema. Lo que tiene que hacer Colombia es seguir liderando el presidente Duque tiene que seguir liderando la carta que ya jugó. Y la carta que ya jugó es en este grupo conjunto del gobierno de Lima, pues mantener esa postura, siguiendo siendo una oposición al gobierno venezolano, que pues, es decir, eso frente al tema de las violaciones de derechos humanos está bien, pero que yo sigo insistiendo que los únicos que pueden resolver la situación venezolana son los mismos venezolanos.
¿sí? A veces se han hablado en Colombia o ha existido un ruido de querer nosotros jugarnos un papel de entrar a formar una confrontación con Venezuela, cosa que no nos convendría. Ese ruido salió de la misma embajada de los Estados Unidos, del embajador colombiano, cosa que me pareció en su momento un ruido que no debió darse, que eso lo que uno que genera es una inestabilidad peor de la que estamos viviendo, porque lo que está viviendo Colombia hoy con la crisis humanitaria es producto de una problemática social y política y económica muy grave al interior de Venezuela, que todos lo sabemos, y que Colombia va a tener que enfrentarlo, pero lo tiene que enfrentar con mucha responsabilidad. Tiene que mandar un mensaje a los venezolanos que Colombia es un país hermano, porque los venezolanos no tienen la culpa de la situación que está viviendo. Yo sí quiero aprovechar este espacio para decirle a cada colombiano que nos está viendo que también ayudemos a poner un granito de arena a esta problemática que está viviendo Colombia, de que los venezolanos no son nuestros enemigos, que los venezolanos son nuestros amigos, que son hermanos que están pasando con una situación que cualquier país lo podría vivir y que nosotros podríamos también vivirlo, hubiéramos podido también, vivirlo en algunas circunstancias o en algún momento. Le tocó a los venezolanos, recibámoslos con mucho afecto y con mucho cariño. Y el gobierno colombiano lo que tiene que hacer es enfrentar esta crisis, como lo dije ahora, tratando de buscar toda la institucionalidad para poder frenarlo. Y que está bien que el gobierno de los Estados Unidos nos aplaude ese tema. Ahora, frente al tema político, ya la carta está jugada, hay que mantener las denuncias en los organismos internacionales. Yo, pienso que en ese tema Colombia tiene que jugar ese papel protagónico que ya se lo jugó, pero ya hasta ahí. No ir más allá de querer entrar a resolver esa situación en el vecino país, porque lo único que haría es agudizar la crisis que se está viviendo hoy en día en Venezuela. Pandillo, pero recordemos que Nicolás Maduro siempre ha acusado a Colombia de querer asesinarlo. Dice que desde territorio colombiano, desde la capital, desde la oligarquía bogotana, como dice Nicolás Maduro, se estaría fraguando su muerte. Es decir, incluso militares venezolanos han izado bandera de Venezuela en territorio colombiano. ¿Hasta qué punto puede aguantar el presidente y las Fuerzas Armadas colombianas una agresión como esa? No, yo pienso que son agresiones verbales y no todos conocemos el talante del presidente Maduro. Y es una persona chabacana, es una persona que habla por hablar, saca estas aseveraciones muy graves sin pruebas, ¿sí? Colombia tiene que mantener la postura diplomática y conciliadora que yo he visto en el presidente Duque. Yo he visto al presidente Duque una persona conciliadora y abierta al diálogo, pero denunciando también lo que él cree que no está bien. Yo creo que las fuerzas militares y el presidente Duque, que es el comandante en jefe en este caso de las fuerzas militares, pues deben hacer oídos sordos ante ese tema. Todos conocemos, como lo dije ahorita, el gobierno del presidente Maduro le conviene dentro de su grupo, dentro de su séquito, seguir diciendo estas denuncias para mantener ahí vivo ese tema polarizante que es lo que los mantiene a ellos vigentes dentro de su gobierno. Realmente siempre acusan por acusar, siempre hablan por hablar, y perro que ladra no muerde. Eso es lo que yo siempre he creído, entonces no creo que vaya a pasar más allá de eso. Vuelvo al tema de la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Colombia. Por supuesto, las relaciones Colombia-Estados Unidos, ha dicho el secretario Pompeo, lo dijo, lo ratificó hoy desde Cartagena, que el gobierno de Estados Unidos está preocupado por el incremento de los cultivos de coca, o los incrementos de los cultivos ilegales ilícitos en territorio colombiano. Sin embargo, ha reconocido como mea culpa que Estados Unidos está comprometido en este caso a reducir la demanda de drogas. ¿Qué provecho puede sacar la administración de Duque a ese compromiso que hoy ratifica el secretario de Estado Pompeo de los Estados Unidos en la lucha antidroga, por supuesto, preservando la paz, como lo decía el propio secretario de Estado? Yo lo que veo acá es lo siguiente, es que el tema de drogas en Colombia hay que verlo de dos puntos de vista. Primero, que Colombia, a raíz de toda su historia, nunca ha tenido una política de lucha contra las drogas autónomamente. Siempre se la han impuesto las diferentes potencias consumidoras, ¿sí? Siempre han estado a la merced de lo que digan las potencias consumidoras de este tema. Pero también ha habido un error institucional desde hace mucho tiempo, y es que no hemos combatido el tema
de los cultivos de droga desde el punto de vista pequeño. Siempre lo hemos visto desde el punto de vista macro. ¿Y cuál es el punto de vista pequeño? Y es que, ¿por qué nacen los cultivos de droga en Colombia? Los cultivos de droga no nacen de la nada o por obra y gracia del Espíritu Santo, no, los cultivos de droga nacen porque los cultivadores ven más, ¿sí? Ven mucho más lucrativo cultivar coca que cultivar papa. Si nosotros en los diferentes gobiernos que han pasado le pusiéramos atención a nuestros campesinos, a nuestra gente que está cultivando eso y no los criminalizáramos, pudiéramos nosotros de una u otra manera ir reduciendo eso. Pero nosotros nos hemos centrado en un debate, por ejemplo, como el tema del glifosato, si debemos o no seguir fumigando el tema del glifosato después de todo lo que ha salido alrededor de esto, a raíz de las diferentes fallos internacionales que la misma Corte Internacional, Corte Constitucional en Colombia también se ha pronunciado, y no hemos combatido el problema social. Es que los cultivos de droga o los cultivos ilícitos son un problema social, de supervivencia, de conseguir el mínimo vital por parte de los cultivadores que lo hacen. Es que ahí no ha hecho presencia el Estado, porque si el Estado hiciera presencia, si el Estado diera garantías, subsidios suficientes de que los campesinos no perdieran sus tierras por los préstamos, por los insumos que están sacando, que se están quebrando, pues podríamos reducir. Es que ahí es donde está la problemática. Claro está, que decir Estados Unidos nos va a ayudar, que ya nos ayuda desde hace mucho tiempo, desde que usted sabe, de que se dio y se firmó el Plan Colombia en el gobierno del expresidente Pastrana, ¿sí? Ya se viene haciendo una lucha grande, se viene haciendo una cooperación internacional grande, pero si podemos por un momento desviar también, lograr impulsar unos proyectos productivos alrededor de esta problemática social que le acabo de decir, podríamos también ayudar a reducir este tema de la alta demanda que hay del aumento de los cultivos. Entonces yo pienso que por ahí tiene que ser la visión del gobierno, porque si no vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en unas discusiones que yo creo que ya están mandados a recoger, y el tema de los cultivos ilícitos es un problema social, es un problema donde la gente no tiene para conseguir el mínimo vital en muchos territorios del país. Y claro está, controlado también por un microtráfico que también está de pequeñas bandas criminales que el Estado también tiene que hacer presencia. Claro que sí, más recursos por supuesto para el tema social, para la inversión y que los campesinos puedan pues diversificar sus ingresos. Voy a agradecer a Andrés Fandiño, analista político y docente universitario, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos, muy amable, un abrazo para usted y para todas las personas que nos están viendo. Es un gusto, hasta la próxima. Y la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Brasil y Colombia se da cerca del 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro asumirá un nuevo mandato que desde ya una buena parte de la comunidad internacional desconoce. En Caracas hubo reacciones. Luis Laya nos envió el siguiente informe. Quienes creen que se trata de un endurecimiento en la postura internacional sobre Venezuela. Los países del Grupo de Lima, los países que han elegido sus presidentes democráticamente, pues están ejerciendo una presión legítima internacional para ayudar al pueblo venezolano a rescatar su libertad y rescatar su democracia. Así pues, de que tenemos que sincronizar las acciones internacionales con las acciones regionales y nacionales para de esta forma darle al pueblo venezolano la felicidad que necesita. Fuerzas que, por cierto, están creciendo cada día que pasa. Y basta con ver lo que han sido las posiciones de los distintos voceros de la comunidad internacional y yo diría de los actores relevantes de cara a llevar a Maduro a ese punto donde se tenga que ir. Asegura que la forma de luchar contra Nicolás Maduro es con fuerza y por esto la Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero juega un papel fundamental de cara a la transición. Es un régimen criminal que ya ha dejado claro que no va a salir por las buenas. Hay que aplicar fuerza. Fuerza no es violencia, señores. Parece que hay algunos que tampoco lo entienden. Fuerza es fuerza, y es la fuerza moral, la fuerza ciudadana, la fuerza institucional, civil y militar, y la fuerza internacional. El propio secretario de Estado estadounidense señaló que su prioridad en la región es la respuesta a regímenes dictatoriales como Venezuela y Cuba. Señaló que hay dos fechas que mantienen a Venezuela en la mira, el 5 y el 10 de enero. También sabemos que tendremos la oportunidad de trabajar juntos en contra de los regímenes autoritarios del mundo
Hoy es el nuevo comienzo de Brasil, pero también marca 60 años de la represión, de las políticas fallidas en Cuba. Y tuvimos la oportunidad también de hablar de las amenazas que emanan de Venezuela y nuestro deseo profundo de que retorne la democracia al pueblo venezolano. A pesar de estas afirmaciones, el presidente Nicolás Maduro asegura que su nuevo mandato es legítimo y desestima las opiniones internacionales. Y nosotros vamos a cumplir con la decisión del pueblo. No hay posibilidad de que gobierno alguno diga ninguna palabra desde el extranjero para conocer, reconocer o desconocer lo que es la legitimidad constitucional y democrática del gobierno que voy a presidir desde el 10 de enero del año 2019 al 10 de enero del año 2025. Tenemos el plan, el proyecto, la experiencia, la fuerza, el pueblo, la unión cívico-militar, pero tenemos la legitimidad constitucional, que es lo más importante. A pesar de las afirmaciones de Nicolás Maduro de que cuenta con la legitimidad no solamente popular, sino constitucional para el nuevo mandato que asumiría hasta el año 2025, son muchas las voces en Venezuela que aseguran no es legítimo y no será reconocido ni por la comunidad nacional ni internacional, luego de las elecciones que califican de fraudulentas del pasado 10 de mayo. Ante esto se esperan nuevas acciones de gobiernos internacionales. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y cuando son las 7:28 de la noche en Brasilia, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el aumento del salario mínimo, que es el primer decreto firmado por el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Horas después de su investidura, este martes el mandatario consignó un incremento del 4,64%, dejando el pago en 998 reales o $257. El porcentaje es menor al que se aprobó en el presupuesto del gobierno saliente, que pretendía elevar el salario por encima de los 1.000 reales. El ultraderechista tomó posesión este 1 de enero en la ciudad de Brasilia tras ser elegido con el 56% de los votos en la segunda vuelta presidencial, esto en octubre pasado. En su discurso aseguró que el gigante sudamericano dejará de vivir bajo el socialismo. Y es noticia el inicio de un complicado 2019 en materia económica en la Argentina. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el país aumentó su endeudamiento externo y la moneda sufrió la segunda mayor devaluación de la historia. Economistas se declaran pesimistas ante el futuro económico para este año. El informe es de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. La economista Marina Dal Poyetto colecciona billetes de pesos de Argentina. En 208 años de historia, este país de alta inflación y recurrentes devaluaciones ha quitado 13 ceros a su moneda. Después de un 2018 de recesión en el que el peso ha perdido la mitad de su valor y la inflación registra su máximo en 27 años, Dal Poyetto se muestra entre los más pesimistas para 2019, pese a que confía en el plan de estabilización financiera que impuso el FMI. Nosotros estamos trabajando con un escenario donde sale bien, donde se normaliza, o sea, donde el programa funciona, pero donde la política fiscal y monetaria va a seguir siendo muy agresiva. Estamos trabajando con una caída del producto de 1,9%. La consultora espera que la inflación baje de casi el 50% al 34%. Proyectamos para fin de este año un desempleo de 2 dígitos, probablemente en la zona del 12%. Y el año que viene, si el escenario macroeconómico es el que estamos diciendo nosotros, probablemente se mantenga entre 12 o 13%. En la Universidad Siglo XXI, el consultor Fausto Esportorno expone sus pronósticos sobre la economía argentina. Es uno de los más optimistas entre sus colegas. Para marzo vamos a ver una recuperación bastante fuerte, empujado por el sector agropecuario, ¿no? Que va a impactar casi en 2 puntos sobre el PBI total, porque estamos esperando una recuperación de la cosecha del orden del 20%. También confía en que la inflación se reduzca al 25%. Ya de hecho empezó a bajar en noviembre y en diciembre. Creemos que para el año que viene va a estar al orden del 25-26%. Sigue siendo una inflación elevada, pero más baja que la del 2017. La economía argentina crecía al 3% en el primer trimestre de 2018, pero en abril cambió la historia. Después de 2 años de gobierno de Mauricio Macri en los que Argentina se abrió a los mercados, aumentó su endeudamiento externo y atrajo capitales especulativos. Los inversores comenzaron a desconfiar de la sustentabilidad de la política económica y el peso sufrió la segunda mayor devaluación de un mercado emergente en el año, solo superada por el bolívar venezolano.
Macri debió pedir un rescate al FMI. La inestabilidad cambiaria continuó y se cobró las renuncias de 2 presidentes del Banco Central. La economía acabará el año en caída, con más inflación, desempleo y pobreza. El FMI y la Comisión Económica para América Latina esperan que la economía argentina decrezca en 2019. Sería la primera vez que decrece 2 años seguidos desde 2001 y 2002. En la Universidad de San Martín, el profesor y economista Enrique Dentiche también se ubica entre los pesimistas para 2019. Vamos a tener también una política que va a seguir manteniendo muy fuerte las tasas de interés, con lo cual no va a haber un nivel de actividad que permita bajar ni doblegar el desempleo. Por el contrario, va a ser un año de mucha destrucción de empleo. Vamos a superar probablemente los 70.000 por año, que ya hemos superado este año. Con esta economía, Macri buscará en octubre próximo su reelección. Apuesta a una recuperación desde mediados de 2019 y a una polarización contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También es noticia el asesinato en el estado de Oaxaca, en México, del recién posesionado alcalde de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio Santiago. 1 hora y media después de asumir el cargo, el militante del oficialista Partido Morena fue abordado por hombres armados cuando se dirigía a un evento público en compañía de sus colaboradores. El alcalde recibió varios disparos, otras 4 personas resultaron heridas. Uno de los atacantes fue retenido por la comunidad. Es noticia el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien acudió al Congreso para presentar el proyecto de ley con el que busca que se declare en emergencia y se reorganice el Ministerio Público. Al mismo tiempo se conoció que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, dejó sin efecto la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez como parte del equipo especial que investiga el escándalo de Lava Jato. El jefe de Estado llegó a la sede del Parlamento y fue recibido por la primera vicepresidenta del Congreso, Leila Chihuán. La presentación oficial del proyecto de ley del Ejecutivo se concreta minutos después de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se diera marcha atrás y dejara sin efecto la remoción de estos fiscales que investigaban, entre otras figuras, a la líder de la oposición, Keiko Fujimori. Y ha manifestado todo el interés que tiene este poder del Estado para atenderle con la prioridad del caso, dado que lo hemos presentado con carácter de urgencia. El problema que insiste al tener un ministerio público que no tiene el liderazgo ni la institucionalidad adecuada para poder trabajar conjuntamente. Entonces no es solamente la posición del Ejecutivo, no es solamente la posición del Poder Judicial. Hay entendidos, hemos escuchado incluso a las nuevas autoridades que el día de ayer han asumido sus cargos en todo el Perú, alcaldes, gobernadores regionales, que también han hecho sus cuestionamientos. Porque como yo he escuchado a la gente cuando venía para aquí, caminando desde el Palacio de Gobierno, la gente gritaba 2019 sin corrupción, espontáneamente, y eso es lo que queremos. Era el presidente del Perú, Martín Vizcarra. Nos acompaña a esta hora Gustavo Adriancén, exministro de Justicia y Derechos Humanos y ex procurador del Perú. Ya lo ve en pantalla. Bienvenido nuevamente a la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, a tus órdenes. Es un gusto, bienvenido. Esta decisión del fiscal Pedro Chávarri de echar para atrás la decisión que él mismo tomó de alguna manera remover estas 2 fiscales que estaban investigando la causa de Lava Jato en el Perú, ¿qué lectura puede dársele? ¿Es una acción por la preservación de la institucionalidad del país o más bien miedo desde lo político por las acusaciones que van del lado de los fiscales hacia el jefe, que es el fiscal general Pedro Chávarri, a quien acusan además de liderar una organización criminal? En realidad, Carlos Eduardo, la suerte del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, ya está echada. Ha perdido cualquier tipo de respaldo que hubiera podido haber tenido. La decisión errática que tomó el día 31 por la noche al destituir a los fiscales a cargo del caso Lava Jato, el fiscal Vela y el fiscal José Domingo Pérez, tras el anuncio presidencial
el día de ayer de la presentación de un proyecto de ley declarando en emergencia el Ministerio Público y tras las declaraciones el día de hoy de las fuerzas políticas que lo respaldaban, me refiero al fujiaprismo, el fiscal Gonzalo Chávarri ha quedado solo y frente a esta soledad ha tenido que recular la decisión que había tomado, reponiendo en sus puestos a los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Esto, además, luego que los sustitutos Almanza y Paucar habían declinado de ocupar los cargos que se le habían ofrecido. Yo espero que en las próximas horas el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, presente su renuncia irrevocable al cargo de fiscal de la Nación y se someta a las investigaciones a las que, sin duda alguna, será sometido en los días próximos. Señor Adriansen, quería preguntarle, ¿se puede establecer en el Perú alguna relación directa, afectiva o política del fiscal Pedro Chávarri, por ejemplo, con Keiko Fujimori? Sin duda alguna, hay por lo menos una simpatía muy marcada. El fiscal José Domingo Pérez, que fue quien inició las investigaciones en contra de la señora Fujimori, recibió por parte del fiscal de la Nación, Chávarri, una serie de disposiciones que obstaculizaban el normal desarrollo de las investigaciones seguidas contra Fujimori. De hecho, no podemos olvidar, Carlos Eduardo, que cuando se presentaron acusaciones en contra de Chávarri en el Congreso de la República, fue la bancada fujimorista, la bancada de la señora Keiko Fujimori, la que utilizó una serie de argucias para detener estas acusaciones en contra de Chávarri. De hecho, existen ahora mismo, Carlos Eduardo, más de 4 acusaciones constitucionales que el fujiaprismo no le da trámite en el Congreso de la República. Por tanto, sí es posible afirmar que por lo menos había una gran simpatía entre el fujiaprismo y Pedro Gonzalo Chávarri. Fuerza Popular y sus aliados tienen la fuerza necesaria, valga la redundancia porque es el nombre propio en este caso del partido, para frenar este proyecto de ley que presentó hoy el presidente Martín Vizcarra, que busca precisamente declarar en emergencia el Ministerio Público. ¿Eso no tiene futuro? Yo creo que el proyecto de ley del presidente Vizcarra va a ser un proyecto tramitado favorablemente en el Congreso. La propia señora Fujimori, desde la prisión, ha hecho conocer un tuit por medio del cual se declara a favor del proyecto de ley del presidente Vizcarra. Y hace unas horas el propio partido aprista ha declarado que van a apoyar también la iniciativa del presidente Vizcarra y han solicitado que Pedro Gonzalo Chávarri dé un paso al costado. Por eso digo, Carlos Eduardo, espero que en las próximas horas, ya sabiéndose sin ningún tipo de respaldo político ni popular, Pedro Gonzalo Chávarri dé un paso al costado y presente su renuncia irrevocable al cargo. Un eventual sucesor del fiscal general de la República tendría que ser escogido también en el Congreso. No, la elección del fiscal de la Nación en el Perú se realiza a través de la Junta de Fiscales. Actualmente tenemos 5 fiscales supremos y entre ellos se tendría que escoger al sucesor de Pedro Gonzalo Chávarri. Esto naturalmente, Carlos Eduardo, en tanto y en cuanto el proyecto de ley del presidente Vizcarra continúe su trámite en el Congreso. Porque de acuerdo con este proyecto de ley, toda la Junta de Fiscales Supremos sería destituida y asumirían en esta posición los fiscales adjuntos supremos, siendo que entre ellos elegirían al nuevo fiscal de la Nación por un periodo transitorio de 90 días. Ahora, una vez que se conoció la intención, o no, se conoció la decisión, en este caso del fiscal general, de remover de la investigación del escándalo de Odebrecht a estos 2 fiscales, no solo el mundo político se estremeció, también los ciudadanos salieron a las calles a manifestarse, salieron a las calles a rechazar la decisión y a exigir la restitución de estos fiscales en la investigación. Comienza a haber un cambio en el Perú, ¿usted lo nota respecto a esa limpieza que quiere la gente, a esa transparencia, a esa nación, a ese país sin corrupción? Carlos Eduardo, no lo has podido decir con mejores palabras. Los ciudadanos peruanos estamos hartos de este virus de la corrupción que ha infectado todas nuestras instituciones. El Perú, la ciudadanía reclama hoy un país en democracia, en libertad, con transparencia y sin corrupción. Y en esa línea de actuación es que los ciudadanos han salido a protestar muy firmemente en contra de esta aberrante decisión del fiscal de la Nación de destituir a los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Hoy
recibimos con satisfacción que esta decisión se haya dejado de lado, se les haya repuesto en sus cargos y, sin embargo, frente al caos provocado por el fiscal Chávarri, es imprescindible, reitero, es imprescindible por la salud del Ministerio Público que él dé un paso al costado. Y junto con él deberían hacerlo, en mi opinión, los otros 4 fiscales supremos, dando paso a que el proceso de declaratoria de emergencia y reorganización anunciado por el presidente Vizcarra se lleve a cabo sin mayor tropiezo. Señor Adriansen, decía el presidente Martín Vizcarra que cuando caminaba hacia la sede del Congreso, la gente le pedía en las calles un 2019 sin corrupción, más transparente, con más limpieza en la administración pública. Quería preguntarle también por el comportamiento que ha tenido el presidente Martín Vizcarra. ¿Se adapta a esa necesidad de cambio que requiere, que reclama, que grita el Perú? Yo creo que Vizcarra, de momento, está en perfecta sintonía con la población. La población lo respalda. Hay una popularidad que sobrepasa el 70%. Él recibe el año 2019 con esta coyuntura que le resulta políticamente muy favorable, encausa la voluntad popular al presentar este proyecto de ley y, en consecuencia, en mi opinión, está llevando adelante la reforma judicial de la justicia que tanto nos había anunciado. Por otro lado, no solamente vivimos de los deseos populares o de la limpieza de la corrupción. El país también, Carlos Alberto, demanda que el desarrollo económico que nos ha caracterizado en los últimos años continúe. Y espero yo que el presidente Vizcarra, también en sintonía con la población, empiece a relanzar toda la política económica durante el año 2019 para satisfacción de todos. Bien, vamos a agradecer a Gustavo Adriansen, exministro de Justicia y Derechos Humanos y ex procurador del Perú, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Como siempre es un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Feliz año 2019. Seguimos revisando lo que es noticia. España también es noticia, donde la policía rescató a 3 mujeres nigerianas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. En el operativo fue detenida una pareja de esposos que administraba los clubes en los que estas mujeres eran prostituidas. También fueron incautados más de 90.000 euros en efectivo y varias joyas. Este es un informe de Marcelo Moncayo, nuestro periodista en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día la Policía Nacional confirmó que luego de varios meses de investigaciones se logró liberar a 3 mujeres nigerianas que eran explotadas sexualmente en Alicante por un matrimonio. Las mujeres fueron traídas desde Nigeria con engaños. Luego de varios meses de investigaciones, la policía española confirmó este miércoles la liberación de 3 mujeres nigerianas que fueron traídas con engaños a España y explotadas sexualmente por un matrimonio en la ciudad de Alicante. Trasladaban a las víctimas desde su lugar de origen, que era Nigeria. Desde ahí, por vía terrestre, llegaban a Libia y de Libia a Italia por vía marítima. Siempre en condiciones de vulnerabilidad y luego el destino final, España. La Policía Nacional realizó 3 allanamientos a los clubes donde estas mujeres eran prostituidas y a la residencia del matrimonio que la explotaba. Y allí encontraron grandes cantidades de dinero, más de 90.000 euros, que estaban ocultos por diferentes puntos del chalet, debajo del suelo, el retrete y otros habitáculos, y además también joyas de gran valor bajo la bañera de hidromasaje. Las mujeres explotadas estaban completamente aisladas debido a la barrera idiomática, permaneciendo en el lugar en condiciones de vulnerabilidad y siendo prostituidas durante todos los días de la semana en el horario de apertura del club. Televidentes de la tarde, y en estos momentos las 3 personas detenidas se encuentran en prisión provisional. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Hacemos así la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla @NTN24, @NTN24BE, con información focalizada, especializada en Venezuela. Y mi cuenta personal, que es @CESánchezM. Al regreso, el cara a cara de Donald Trump con los líderes del Partido Demócrata. Con el gobierno parcialmente cerrado, el presidente busca presionar para que el Congreso apruebe los recursos que él necesita. Ha hablado de $5.000 millones para la construcción del muro en la frontera con México. Quédese con nosotros, ya regresamos.
Continuamos con La Tarde. Y frente al cierre parcial del gobierno estadounidense, se siguen surgiendo varias estrategias para neutralizar los efectos de esta medida gubernamental por falta de presupuesto. Nueva York, por ejemplo, asumió por su cuenta el pago de los trabajadores que operan el parque donde está la Estatua de la Libertad. Alejandro Rincón con el reporte desde la Gran Manzana. Hola, feliz tarde para todos. Esa declaración de Andrew Cuomo trascendió durante el discurso que entregó para dar inicio a su tercer mandato como gobernador del estado de Nueva York. Una intervención en la que reafirmó el carácter de esta región de los Estados Unidos como uno de los principales bastiones de oposición a la Casa Blanca, actualmente en manos del Partido Republicano con el presidente Donald Trump. En esas declaraciones, Cuomo no hizo mención directa al presidente, sin embargo, a través de una serie de mensajes sí dejó claro su deseo de hacer que en esta región se avancen en una serie de causas que se consideran como abandonadas por el actual despacho oval. Ayúdenos a levantarnos y dejemos que Nueva York diga que el gobierno federal puede cerrarse, pero nunca va a extinguir la antorcha de la Estatua de la Libertad, nunca va a borrar las palabras de su poema, nunca van a cerrar nuestros puertos, nunca van a cerrar nuestros corazones, nunca van a cerrar este lugar de soñadores, nunca van a irrespetar su legado. Hay varias razones por las cuales ese discurso del gobernador Andrew Cuomo no pasa desapercibido ahora mismo en los Estados Unidos, no solo por su tono y por sus propuestas, sino también porque coincide con un hecho histórico para Nueva York. Este 2019 es la primera vez que una mujer afroamericana ha tomado posesión como fiscal estatal de los neoyorquinos. Se trata de Letitia James, quien hasta los últimos meses se desempeñaba como defensora del pueblo de la ciudad de Nueva York y tras convertirse en la vencedora de una elección especial, pues ahora viene a ser la sustituta de Eric Schneiderman, quien en el transcurso de 2018 renunció a su cargo luego de verse empañado por una serie de denuncias de presunto abuso sexual en su contra. Letitia James asume a partir de ahora una serie de investigaciones que también tienen interés para la Casa Blanca, entre ellas causas abiertas contra la Fundación Trump y la Universidad de Trump, proyectos y procesos sobre los cuales hizo alguna referencia Letitia James durante su discurso de inauguración. La ley es el gran ecualizador y el mayor pilar de nuestra democracia, la mayor fuerza en contra de cualquier inconstitucionalidad. Yo trabajaré en el sistema legal, en el que incluso los más poderosos en el país no pueden usar los vacíos legales para evadir la justicia. Yo perseguiré a los oficiales gubernamentales que abusen de la confianza pública. La consolidación de Nueva York como bastión de oposición a la Casa Blanca queda claro no solo ante las declaraciones del gobernador y de la nueva fiscal estatal, sino de la composición global de su gobierno. El gobernador, la fiscal y todas las cámaras del Congreso estatal están en manos del Partido Demócrata, es decir, de oposición a la Casa Blanca, de forma tal que se espera que en los próximos meses de esta región del país sigan viniendo causas que sean contrarias a la plataforma de gobierno promovida actualmente por la Casa Blanca. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Nuevo enfrentamiento entre Mitt Romney y Donald Trump. El ex candidato presidencial y ahora senador por el estado de Utah atacó una vez más al presidente de los Estados Unidos. Lo hizo a través de un artículo de opinión publicado por el Washington Post, en el que acusa a Trump de provocar consternación en todo el mundo y de haber demostrado no estar a la altura del cargo. Romney, que tomará posesión este próximo jueves, asegura en la publicación que no dudará en pronunciarse en contra de declaraciones o acciones que sean racistas, sexistas o destructivas para las instituciones democráticas. Recordemos que ambos ya tuvieron una fuerte pelea en el año 2016 durante la campaña presidencial. Para entonces, Romney ofreció un discurso en el que calificaba a Trump de fraude y lo declaró no apto para la presidencia de la República. En esta nueva ocasión, Trump no dudó en contestar vía Twitter. Aquí vamos con Mitt Romney, pero no tan rápido. La pregunta es, ¿será él un flake? Espero que no.
Yo preferiría que Mitt se concentre en la seguridad fronteriza y en muchas otras cosas donde él puede ayudar. Yo gané en grande y él no. Él debería estar feliz por todos los republicanos. Sea un jugador en equipo y gana. A esta hora nos acompaña Art Stoppinen, es analista político y consultor en asuntos gubernamentales. Ya lo ve en pantalla. Señor Stoppinen, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto, bienvenido por supuesto. Este nuevo episodio entre Romney y el presidente Donald Trump, ¿qué le está diciendo al presidente republicano, al mandatario Donald Trump, que ahora va a tener que lidiar a partir de mañana con un nuevo Congreso, con nueva relación de poder, además en el tema legislativo? Así es. La realidad es que el senador electo Romney no es un político tradicional y el presidente Trump no es un político tradicional. El presidente Trump hace lo que prometió en la campaña y el pueblo americano, como muchos pueblos alrededor del mundo, está descontento con los políticos que prometen muchos durante sus campañas y no lo cumplen. El presidente Trump prometió una reforma a los impuestos en el 2017 y lo cumplió. Prometió una reforma a la justicia criminal y lo cumplió. Prometió una renegociación del CAFTA con México y con Canadá, lo ha hecho. Con Corea del Sur, con Japón, con la China, que nosotros tenemos un imbalance al comercio, a los comercios de trade. También prometió tratar de bajar el tono con el líder de Corea del Norte, el líder Kim, y lo está realizando. Así que el presidente Trump y el pueblo americano reconocen los éxitos de él. Como dijo el senador Romney, hay cosas, el tono es bien importante de un mandatario, pero el presidente Trump no es un político tradicional. Ahora, Romney es claro en esa columna y dice que el presidente no está a la altura del cargo. De hecho, lo ha dejado en su discurso muchas veces. No está de acuerdo con que un personaje que no está ajustado a la política, al establishment, pues en los Estados Unidos esté gobernando precisamente la Unión Americana. Bueno, pues el senador electo Romney parece que todavía está enojado de que el presidente Trump no lo seleccionó como secretario de Estado. Él quería ser el secretario de Estado en esta administración, pero no lo seleccionó y parece que continúa enojado. La realidad es que después de yo estar aquí más de 30 años en Washington, D.C., trabajando principalmente en el Congreso, el senador Romney debe de saber que él es un novato. Un senador novato no tiene ningún poder. Así que él va a tener que funcionar en el nuevo esquema como un senador novato. El Senado y la Cámara Baja, los dos son instituciones en donde se trabaja conjunto, en un team. Como dijo el presidente Trump, solo Romney no va a poder alcanzar nada para los ciudadanos del estado de Utah, que fueron los que lo eligieron a él. Él no es presidente, él es un senador más y sin ningún poder porque es un novato. Ahora, pero un senador que vota y que va a tener voto y voz en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, donde precisamente Donald Trump debe entregar cuentas. Así es, efectivamente, pero es un novato, él no tiene poder. Todas las personas que conocen el Congreso de los Estados Unidos reconocen que los senadores y los congresistas con poder son los que han estado aquí por muchos más años, tienen senioridad. El senador electo Romney fue el líder republicano cuando fue candidato en el 2012, pero ya él no es candidato presidencial, él es uno más y es un novato, él no tiene ningún tipo de poder. Así que él va a tener, no sé si va a tener un choque a esa nueva realidad de que la verdad, el poder de él va a estar bien limitado. Ahora, entiendo en la defensa que de alguna manera usted hace de la administración de Donald Trump, de lo que ha sido hasta ahora
un personaje que, como usted lo dice, no es un político tradicional, sino que vino a cumplir lo que prometió en campaña. Precisamente parece que todo lo tiene cuesta arriba para cumplir esa promesa de campaña, que también fue la construcción del muro en la frontera con México. Es un tema para el que no tiene recursos. De hecho, al día de hoy, el gobierno federal está cerrado. Bueno, pues efectivamente, él como presidente, bajo la Constitución, tiene el deber y la responsabilidad de proteger el país. Ningún país puede permitir que tenga una frontera sin ningún tipo de seguridad y desafortunadamente los Estados Unidos tiene parte de la frontera en el sur de nuestro país abierta en muchos lados y están entrando personas que nosotros no sabemos quiénes son, indocumentados y otras personas. La mayoría son personas nobles, trabajadoras, hermanos hispanos que lo que quieren es un mejor futuro para ellos y para sus hijos, que es una situación bien difícil y los Estados Unidos, la realidad es que necesitamos más trabajadores porque no tenemos suficientes trabajadores y las personas que vienen deben de tener esa oportunidad, pero no se puede tener una frontera abierta y el senador Romney debe de proteger como senador a los Estados Unidos también. A pesar de su enojo que no ganó presidente, que no fue seleccionado como secretario de Estado, él ahora fue electo como senador por el estado de Utah. Los intereses mejor para él proteger a los ciudadanos de Utah es proteger la frontera y él lo debe de hacer así. Su opinión también sobre cómo ha manejado el presidente Donald Trump hasta ahora el cierre del gobierno federal. Ha dicho que no va a firmar ese presupuesto que se le dio de manera provisional, lo rechazó. Ahora, ¿qué instrumento, qué herramienta le queda al presidente para de alguna manera volver a abrir el gobierno? Hay en este momento trabajadores en los Estados Unidos que no están recibiendo salario. Desafortunadamente los demócratas están jugando un juego político. Ellos no han querido. El presidente Trump estuvo aquí en Washington, en la Casa Blanca, desde las Navidades. La líder demócrata, la señora Pelosi, se fue a Hawái de vacaciones con su familia. Qué bueno, qué bonito. Pero la responsabilidad de ella, como la líder nueva de la Cámara Baja, es estar aquí con el presidente que se permaneció en la Casa Blanca trabajando, pero todo el mundo, el senador Schumer de Nueva York, el líder demócrata también, de vacaciones, pero el presidente Trump se permaneció aquí. El presidente Trump prometió durante su campaña, y de nuevo, el presidente Trump cumple sus promesas. Él prometió hacer un sistema de seguridad más fuerte en la frontera de los Estados Unidos y así lo quiere hacer y lo está trabajando para hacer. Los demócratas deben de tener esa responsabilidad en serio y no irse de vacaciones y darle estos fondos que el presidente Trump ha solicitado para que pueda abrir el gobierno de nuevo y pueda tener el muro de seguridad. Así que la pelota está en los demócratas en estos momentos y la realidad es que ellos están jugando un juego político. Ahora quizás, como mañana toman el mandato de la Cámara Baja, van a decir, bueno, vamos a hacer un compromiso y vamos a abrir el gobierno de nuevo. Es todo un juego político por los demócratas. Yo voy a compartir algo con usted, señor Stolpinan, y es que precisamente no es nada loco que el presidente Donald Trump quiera garantizar la seguridad de los Estados Unidos. Eso lo han hecho creo que todos los presidentes de la Unión Americana. Ahora, lo que no terminan de entender muchos, tal vez especialistas en materia de seguridad, en materia de frontera, es el efecto que va a tener un muro, si realmente va a tener el efecto de seguridad que ha prometido y que prometió en campaña, en este caso el presidente Donald Trump. El muro es un símbolo de seguridad, es un símbolo. Eso no quiere decir que no vamos a utilizar la tecnología de 2019 para proteger la frontera. La realidad es que los demócratas siguen jugando la política que han jugado, que por eso en el Congreso no se realiza muchos de los proyectos que se deben de realizar como
como el Congreso. Y es por eso que el presidente Trump y el pueblo americano lo ha apoyado, por lo menos los republicanos, porque él ha cumplido con sus promesas. También tenemos muchísimos más jueces en las Cortes Federales, algo histórico que él ha estado trabajando, y eso solamente en 2 años. Él ha cumplido enormemente lo que muchos presidentes no han podido cumplir en 4 años. El presidente Trump lo ha podido lograr en 2 años. Bien, vamos a agradecer a Art Stoppinen, analista político, además de consultor en asuntos gubernamentales, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Fue un gusto. Un placer. Feliz Gracias, tarde. señor. Hasta la próxima. Pausa en la tarde. Al regreso hablamos de un resumen de lo que fue noticia en Venezuela durante todo el 2018, preparado por supuesto por el equipo web de NTN 24. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Continuamos con La Tarde. Ya estamos de vuelta con más de la tarde por NTN 24. El 2018 fue sin duda un año muy duro para los venezolanos que siguen viviendo una crisis de dimensiones insospechadas. El panorama dejó también un buen paquete de noticias que aquí en la tarde les presentamos en un resumen que elaboró nuestro equipo de la página web ntn24.com. Detenciones arbitrarias, destierro, tortura y muerte contra los políticos, colapso de los servicios públicos, corrupción, divisiones y un éxodo sin precedentes. Así transcurrió el 2018, el año de la catástrofe. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas. El año comenzó con una masacre cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Óscar Pérez y sus aliados, declarados en rebeldía, fueron acribillados, a pesar de que se habían rendido en su escondite en el Junquito. El país entero siguió por las redes sociales lo que ocurrió el fatídico 15 de enero. Aquello era el preludio de los abusos que el gobierno estaba dispuesto a cometer contra todos sus disidentes los días por venir. Con el abuso de los derechos humanos también escaló la inflación. En 2018 se consagró el mayor éxodo de la historia de América Latina, con 5.000 venezolanos huyendo diariamente por mar, aire y tierra de la crisis de Maduro. El aumento de los precios superó el 1.000.000%, tragándose de plano el poder adquisitivo y cualquier aumento de sueldos, 6 de ellos impuestos por un desesperado Nicolás Maduro, que quitó 5 ceros a la moneda, disparando el estrés colectivo que jamás entendió la dinámica del gobierno que acabó cerrando 30.000 comercios. Hoy no comemos, subsistimos con lo poco que nos podamos comprar. Hasta ya tengo que prostituir para mantener sus hijos y todo eso me afecta. Ante la depreciación del bolívar y la obligatoria importación de insumos, la dolarización se impuso de facto. La dependencia de la caja de comida se consolidó. El hambre se apoderó de los hogares, exponiendo el rostro de la desnutrición, en contraste con las imágenes de los más poderosos. ¿Por qué se desmayó? Porque tenemos muchas horas solo con una caja de comida. Con la sal, mira. Por eso también fue el año en el que se comenzó a hablar de depresión y salud mental, tras el inusual registro de suicidios. Lágrimas, lágrimas en los ojos. Lágrimas. Tener acceso a casi cualquier servicio público se volvió un reto debido al colapso. Los empleados públicos se apoderaron de las calles. Los primeros en salir fueron los del sector salud, liderados por las enfermeras, cansadas de recibir sueldos míseros por extenuantes jornadas de trabajo sin insumos. La escasez de medicinas superó el 90% por primera vez desde que se habla de crisis. Maduro, dime, ¿qué compro con esto? El hombre que se convirtió en el portavoz de los trabajadores de las empresas básicas, Rubén González, fue detenido al regresar a Bolívar tras participar en una marcha por mejores sueldos. Junto a él, otros 60 sindicalistas fueron puestos tras las rejas.
También salieron los del sector educación, los trabajadores de Corpoelec, CanTV, la Cancillería y hasta PDVSA, cuya producción bajó a poco más de 1 millón de barriles de petróleo por día, dejando al pueblo venezolano a medio surtir de combustible y gas. Los órganos del Estado, que ya habían cometido abusos atroces contra los manifestantes en el 2017, se consagraron en 2018 como el rostro de la maldad. Cometieron masacres en cárceles, barrios y en las minas de explotación de recursos naturales. Los diputados Américo de Gracia y Andrés Velázquez denunciaron el saqueo de los recursos mineros en Bolívar y la ramificación del ELN por mandato de Maduro para la excavación del oro y el coltán a un costo muy alto, el ecocidio en Canaima, la Gran Sabana y el sometimiento de los campesinos en manos de sanguinarios guerrilleros. Los espacios de información también fueron cerrando. En 2018 clausuraron al menos 25 medios de comunicación y 6 estados quedaron sin un solo medio independiente. El Nacional, uno de los medios más reconocidos de Venezuela y América Latina, dejó de salir en su edición impresa por falta de papel. Además, debió enfrentar en la corte a Diosdado Cabello, que los demandó por difamación junto a Tal Cual y La Patilla. El bloqueo de los portales se volvió rutinario. También fue el año de la disidencia oficialista. Un gobierno que se ha cerrado sobre sí mismo. Es un gobierno que no discute. Voceros y miembros del gobierno comenzaron a marcar distancia de las decisiones de Maduro, siendo Rafael Ramírez uno de los más activos. Ahora se va la luz 6, 8, 12 y hasta 14 horas. Cayendo y corriendo, el programa de Miguel Pérez Pirela salió del aire y el portal Aporrea se volvió más crítico, así como el radical Elías Jagua, quien comenzó a hablar de negociación. También se destapó lo que puede ser considerado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Venezuela, no solo por el monto, sino por el número de involucrados y ramificaciones. Estados Unidos juzgó a 2 venezolanos por lavar dinero, destapando un entramado de complicidad para saquear los dineros públicos con poderosos personajes, algunos dueños de medios como Raúl Gorrín de Globovisión, salpicando a varios personajes de la opinión pública. Los sobrinos de la pareja presidencial fueron sentenciados a 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. Desde una Asamblea Nacional controlada por el partido Un Nuevo Tiempo, nada se hizo por tomar decisiones de alto impacto para el país y la polarización entre fuerzas se hizo más evidente. Rodríguez Zapatero continuó siendo el embajador de Maduro, al afianzarse como el hombre que llegaba a Caracas a negociar liberaciones de presos políticos, siendo la más significativa la que se produjo tras la rebelión en el Helicoide, donde salieron condicionalmente figuras como Adolfo Baduel, Renzo Prieto, Daniel Ceballos y el icónico General Vivas. La condición fue presentarse en la Constituyente en un intento desesperado por reconocimiento como institución legal. También fue entregado a Estados Unidos el misionero Joshua Holt, quien junto a su prometida Tamara estaban recluidos en el SEBIN considerados rehenes. Pero Maduro continuó con la práctica de la puerta giratoria y mientras ponía en libertad a unos, detenía a otros. En este momento arrestado al mayor general Miguel Rodríguez Torres. Han sido los días de mayor detenciones de militares desde que gobierna el chavismo por 20 años. La manía de Maduro de denunciar planes conspirativos fue la excusa de allanar, detener y torturar a decenas de uniformados que se mantienen en el olvido. Me identifico, soy el general de brigada Héctor Armando Hernández da Costa. Me encuentro en mi vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, en compañía de mi familia, y ha llegado la DIGESIN sin ningún orden de allanamiento, sin ninguna orden de aprehensión, y me quieren obligar a la fuerza a que los acompañen. Mira, un momentito. ¡Esta es mi casa, maldito! Ya, ¡No! ¡Porque en mi casa no hay ninguna orden de allanamiento! El primer gran grupo de detenidos se produjo días antes de que Maduro se reeligiera presidente en unas viciadas elecciones convocadas por la Constituyente. Según el propio mandatario, un grupo de militares pretendía abortar el evento electoral. Se calcula que 200 militares están en la cárcel. En agosto, durante un evento oficial en la Avenida Bolívar, la explosión de 2 drones cerca de la tarima presidencial llevó a Maduro a denunciar un atentado fallido del que culpó a Julio Borges como autor intelectual. Pero el diputado ya estaba fuera del país y no pudo ser detenido,
mientras que Juan Requesens fue sacado de su casa, acusado y torturado por el supuesto plan. Fue la última vez que Maduro realizaría un acto de calles. Un hombre de altísima solvencia moral también fue detenido y luego entregado muerto a sus familiares. El concejal Fernando Albán, apresado cuando llegó a Caracas tras reunirse con Julio Borges en Nueva York. Ocurrió un viernes por la tarde y el lunes el gobierno alegó que se lanzó del piso 10 del SEBIN. La tesis del suicidio jamás caló en la opinión pública. ¡Esto no es suicidio! ¡Es un homicidio! Con él suman 4 los presos políticos fallecidos en cautiverio. Para tapar el abrumador escándalo, Maduro hizo lo impensable. Sacó de la cárcel a Loren Saleh, a quien había acusado de planear un magnicidio a cambio de desterrarlo a España. El hecho sirvió para que Saleh describiera con espeluznante detalle el horror de las torturas en la tumba. Entre las detenciones políticas se mantienen 3 hombres ligados a la prensa: Jesús Medina, Braulio Hattar y Billy Six, un alemán que se atrevió a fotografiar a Maduro muy de cerca según el criterio de Casa Militar. Las sanciones internacionales contra Maduro por su delirio de poder se afianzaron. Al menos 7 países declararon su apoyo por juzgar al mandatario en la Corte Penal Internacional. Los bancos se negaron a darles crédito. Inglaterra no entregó el oro al Banco Central de Venezuela y solo China, Rusia y Turquía continuaron fotografiándose con el régimen a cambio de negocios petroleros que hipotecan las reservas del país. El Estado venezolano sufrió un revés histórico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ser juzgado por negligencia en el caso Linda Loaiza, ubicándose ella a un paso de encontrar justicia 17 años después. También hubo buenas noticias. El mundo reconoció a destacadas figuras venezolanas. Y el país despidió a muchos de sus grandes. La capital de Venezuela se ha visto golpeada por una severa escasez de agua. Las comunidades pueden pasar hasta 8 meses sin el servicio y las filas para recoger el preciado líquido son recurrentes. Esta sería otra evidencia de la grave crisis que vive el país y que sigue negando, en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. En Casa de Katiuska, el servicio de agua ha fallado todo el año. Solo una vez por mes llega de manera regular, pero la mayoría de los días debe llenar estos recipientes en otras zonas de Caracas donde logra encontrar agua, después de hacer muchos esfuerzos. Imagínate llegar después de 10 horas de trabajo, 10 de la noche por lo general todos los días, a tener que levantar estas pimpinas de agua y bañarte. Al costado de una autopista, decenas de ciudadanos recogen el agua que cae de la montaña, pues en sus casas tampoco hay. Y cuando llega, es evidente que el preciado líquido no es potable por su aspecto turbio. Porque ya el agua que viene de tubería, no eso viene amarillo, eso no sirve. En la mayoría de las comunidades, sin importar el estrato social, hay racionamiento y el servicio está disponible a apenas 30 minutos o 1 hora al día. Más de 3 meses sin agua. Guillermo debe caminar 4 cuadras para llenar estos envases en un pozo cercano a su casa y así poder cubrir sus necesidades básicas. Pero la necesidad me obliga a hacer lo que estoy haciendo. Esta esquina de la ciudad es conocida como El Chorrito. Acá los vecinos hacen fila para recoger agua de manantial que sale por un tubo. Es incómodo porque tú tienes que buscar tiempo de donde no tienes, los días libres, los fines de semana. De repente tienes que hacer otra cosa y no puedes porque tienes que venir a cargar el agua. El gobierno ha reconocido las fallas en el suministro de agua, pero las atribuye a sectores que supuestamente buscan derrocarlo. A principios de año pidió a la Fuerza Armada proteger la seguridad en los embalses y otros afluentes. Y hagan un plan de acción inmediata para cubrir y proteger todo el sistema eléctrico y todo el sistema de agua del país.
La crisis del agua ha provocado protestas en todo el país, exigiendo a las autoridades regularizar el suministro, pero las medidas gubernamentales no han resultado, sometiendo a la sed constante a su población. Pausa aquí en la tarde, ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí van a encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Continuamos con La Tarde. Ya estamos de vuelta con más de la tarde. Hablamos de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega pide a los miembros de la Organización de los Estados Americanos no iniciar el procedimiento para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en su contra. En un escrito publicado por el canciller Denis Moncada, aseguran que el secretario general Luis Almagro no tiene las facultades para la solicitud. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua aseguró que Daniel Ortega fue víctima de un intento de golpe de Estado. Sin embargo, en su documento no mencionó las víctimas de la represión durante la ola de manifestaciones que desencadenó en la crisis que hoy vive el país. No activar la Carta Democrática Interamericana. Esta es la petición que hace el gobierno de Nicaragua a los cancilleres miembros de la Organización de Estados Americanos. En un escrito de 21 páginas, el canciller Denis Moncada pidió a sus homólogos no permitir ni apoyar la solicitud que conduciría a la suspensión de Nicaragua del organismo, lo que significaría para Daniel Ortega un mayor aislamiento político y financiero. Solicito amablemente el apoyo de sus gobiernos para que las peticiones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, no sean aprobadas. En el documento, Moncada argumenta que en el país hubo un intento de golpe de Estado, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales, pero no mencionó el saldo de víctimas mortales y heridas que dejó la represión en medio de la ola de manifestaciones. El pasado jueves, Luis Almagro anunció el inicio del procedimiento y el sábado solicitó formalmente a Costa Rica tramitar la aplicación de la Carta Democrática. Almagro tomó la decisión basada en las actuaciones recientes del gobierno nicaragüense de negarse a aceptar la responsabilidad de la crisis que ha provocado una alteración al orden constitucional y tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se señala a la administración de Ortega de haber cometido crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder. Entre tanto, se conoció un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el que se revela la lista de funcionarios del régimen que deben ser investigados por ser responsables de la masacre contra la ciudadanía y ejecutar un plan de represión en medio de las manifestaciones. El listado lo encabeza la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, seguida por los diputados Gustavo Porras y Filiberto Rodríguez, el alcalde de Matagalpa, Sandrash Celedón, la ministra de Salud Sonia Castro y Fidel Moreno de la alcaldía de Managua. Todos son señalados de estar involucrados con las acciones de paramilitares y grupos de choque contra quienes organizaron las movilizaciones en rechazo a Daniel Ortega. A esta hora nos acompaña Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua, además firmante de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Ya lo ve en pantalla. Señor Aguirre, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN24. Muy buenas tardes y saludo a todos los televidentes de ustedes. Siendo usted firmante por Nicaragua, por supuesto, de la Carta Democrática Interamericana, tengo que comenzar preguntándole, por supuesto, ¿cree que Nicaragua cumple las condiciones para que esta carta sea aplicada ahora mismo al país? Mira, esa es una excelente pregunta. La Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en el 2001 unánimemente por todos los miembros de la OEA, habla de la necesidad de fortalecer la democracia en los países de nuestro continente en aquellos casos en que se da una alteración al orden constitucional en el país y una ruptura del orden democrático en nuestro país. Ahora, si uno ve la situación en Nicaragua, claramente esa situación existe en nuestro país. Por ejemplo, nosotros hemos tenido desde 2006 hasta el presente una serie de elecciones nacionales, regionales, municipales, que han sido todas cuestionadas por su integridad, llamemos. Todas han sido cuestionadas ya sea por el conteo de los votos como por la abstención elevadísima que se ha dado. Y entonces yo diría que un observador neutral, objetivo de la situación que está viviendo Nicaragua ahora en este momento, diría que Nicaragua es un país que definitivamente debería de ser considerado como país al cual se le podría aplicar
una suspensión eventual dentro del contexto de la Carta Democrática Interamericana. Bien, ex canciller, sobre todo para nuestra teleaudiencia, ¿qué estipula esta Carta Democrática? Es decir, ¿qué condiciones no debe alterar un país para que pues no le sea aplicada? Bueno, yo creo que hay varias cosas que son importantes para la democracia. Primero, obviamente, elecciones libres, transparentes, no cuestionadas. En el caso de Nicaragua, hasta el año 2004, nosotros tuvimos eso entre 1990 y 2004 con observación creíble nacional e internacional. Pero también independencia de los poderes, Estado de Derecho, un respeto por los derechos humanos de la población, y todas estas cosas han sido perjudicadas en Nicaragua, en particular después de mediados de abril de este año, cuando la población cívica de Nicaragua, los nicaragüenses que antes se le acusaba de tener mucha apatía, de repente se sublevaron de una manera pacífica y cívica en contra del gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Dígame algo, una vez que el secretario Almagro abre este proceso para la aplicación de la Carta, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Cuál es la hoja de ruta ya en la OEA? Bueno, quiero decirte que yo creo que ya esos pasos se han empezado a tomar. Han habido varias resoluciones de la OEA en donde hasta 22 países se han pronunciado en contra de las violaciones de derechos humanos y de la falta de Estado de Derecho y de democracia en mi país. Incluso se han mandado misiones de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. Esas misiones, por cierto, recientemente fueron todas expulsadas de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha procedido en contra de más o menos 10 ONGs, organizaciones no gubernamentales, que son acusadas de ser golpistas. Y además de eso ha habido una persecución, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que en un momento estaba queriendo servir de mediador en un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil nicaragüense. Entonces, esta sumatoria de condiciones es lo que ha llevado al señor Almagro, que inicialmente estaba dándole fuego de apoyo a Daniel Ortega y a su vicepresidente, doña Rosario Murillo, y han hecho que recientemente él haya llamado pidiendo una reunión del Consejo Permanente de la OEA para ver si ese consejo está de acuerdo con convocar a los cancilleres americanos a una cosa que se llama la Asamblea General, para ver si esa Asamblea General autoriza la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. Es decir, el proceso, por supuesto, va en marcha. Señor Aguirre, la diplomacia de los países que conforman precisamente la OEA, la diplomacia en general, ¿se ha vuelto tibia frente a estas violaciones a la democracia y sobre todo a los derechos humanos? Lo que hemos visto en el caso de Nicaragua es un presidente que no ha querido sentarse a negociar, a dialogar con representantes del pueblo de Nicaragua para buscar una solución pacífica al problema que nosotros estamos viviendo. Quiero decirle a los televidentes de ustedes que más de 320 nicaragüenses han muerto en los últimos 8 meses. Más de 500 están encarcelados. Hay más de 60,000 que han buscado cómo refugiarse en nuestros países vecinos. Ahora, la verdad es que la OEA, los representantes de los países americanos, han sido más dinámicos en el caso de Nicaragua que en el caso de Venezuela, por ejemplo. Ya estamos en la antesala de una convocatoria a un consejo permanente en la OEA, que probablemente será este mes, en donde se le pedirá a los países de todo el hemisferio o pronunciarse a favor de la democracia en Nicaragua o abstenerse y quedarse con los brazos cruzados. Y ese es el gran dilema, ese es el gran problema que tiene la OEA en este momento y la credibilidad de la OEA. Te repito, Luis Almagro, que antes era una persona que estaba dudosa en cuanto a las condiciones en Nicaragua, ahora ya está convencido de que Nicaragua, junto con Cuba y junto con Venezuela, es una dictadura en nuestro hemisferio. Y él ha tomado la decisión, pues, de convocar al Consejo Permanente para pronunciarse sobre este tema tan importante. Ahora, dado el caso de que se apruebe la aplicación de la Carta a Nicaragua, ¿cuán efectiva pudiera llegar a ser? Yo creo que, en primer lugar, si los cancilleres se reúnen y 24 de ellos, porque ese es el número que se necesita,
deciden aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, lo primero que podría ocurrir es que habría un ofrecimiento por parte de los cancilleres a servir a través de sus buenos oficios y de gestiones diplomáticas para tratar de resolver la situación política en Nicaragua pacíficamente, sin que haya más derramamiento de sangre y sin que haya más abuso de los derechos humanos. Ahora, obviamente, para que esa solución se diese, el presidente Ortega se tendría que sentar a negociar. Y hasta la fecha, él no ha mostrado esa disponibilidad. Obviamente, si Daniel Ortega insiste en continuar en esta situación, la OEA lo que tendría que proceder a hacer, en el caso que tuviese los 24 votos, es a suspender a Nicaragua. Pero mira, la situación de Nicaragua ahorita es traumática para el pueblo de Nicaragua. Nuestra economía está viviendo una implosión, hay una crisis socioeconómica y humanitaria muy grande que no solo está perjudicando a Nicaragua, sino que poniendo en tela de duda la estabilidad del Istmo Centroamérica y de todo Mesoamérica. Por eso yo abrigo la esperanza de que se logre una solución a través de diálogo y negociación y lo antes posible mejor. Ex canciller, la única respuesta que ha dado el gobierno de Nicaragua a este proceso que está en curso en la OEA ha sido a través de su canciller y de la carta que envió pidiendo precisamente que no se aplique la carta. ¿Cómo interpreta usted esta solicitud que hace el régimen de Daniel Ortega? Bueno, no me sorprende. Creo que el canciller Moncada está queriendo poner en tela de duda todo el proceso de la Carta Democrática. Él le ha dado una interpretación sui generis a la Carta. Él dice que el gobierno de Nicaragua es legítimo y que hay un intento de derrocar ese gobierno y que el gobierno ya controló la situación en Nicaragua. La verdad es que la Carta Democrática no solo fue hecha para defender al gobierno que está en el poder, en uso del poder. En este caso, como te digo, hay una clara ruptura del orden democrático en Nicaragua y el gobierno de Nicaragua está pecando de ingenuo al insinuar de que él es el defensor, en este caso, de la democracia en Nicaragua, cuando, como te repito, desde el 2004 para acá no hemos tenido una sola elección que no ha sido cuestionado. Entonces yo creo que la carta del canciller es una iniciativa típicamente de un gobierno en postura profiláctica, queriendo ver cómo evita la aplicación de esta carta, pero veremos qué deciden los miembros del comité permanente y posteriormente, si es que logran reunirse, los cancilleres. Juzgando por lo que hemos visto en el pasado, la vasta mayoría de los países importantes de las Américas, me refiero a países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, solo por mencionarte algunos de ellos, ¿verdad? Creen que en Nicaragua ha habido una alteración al orden constitucional y estarían a favor de aplicar la Carta Democrática. Veremos qué dicen esos micro países del Caribe, que en muchos casos han votado a favor de los países de la ALBA como Venezuela. Y en particular me interesa ver cuál va a ser la postura de El Salvador, que es importante porque ahora El Salvador preside el comité permanente y después de todo el caso o la postura de México bajo el presidente López Obrador, que podría ser muy diferente a la posición que tomó el gobierno del presidente Peña Nieto. Peña Nieto permitió que México participase en el grupo de trabajo que estaba trabajando con los otros países grandes del hemisferio en pro de la democracia en Nicaragua. Veremos si continúan en esa onda. Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua, además firmante de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, feliz tarde. Pausa y ya regresamos con información. ¿Se imagina usted que estando muy, pero muy enfermo, llega a un hospital y es cuidado por un robot? Pues esto en Alemania ya es una realidad. El informe que vamos a ver a continuación es de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. ¿Se ha hecho alguna vez una resonancia magnética? No. El robot japonés Pepper hace preguntas a los pacientes. No hay que rellenar formularios.
La charla previa a la resonancia permite discernir cuán abiertos están los pacientes a las nuevas tecnologías. El robot terapéutico Paro también se usa en la planta de geriatría. Reacciona al tacto y su función es tranquilizar a los pacientes nerviosos, ayudando a aliviar el estrés de los enfermos. Nos permite mantener el contacto humano, algo muy importante en nuestra profesión. Paro nos ayuda a tranquilizar a los pacientes y nos facilita el trabajo. Patrick Jan está a cargo de la investigación en enfermería. Afirma que pronto habrá más robots en los hospitales y que este cambio no supondrá una amenaza para la profesión, sino una oportunidad. El mayor beneficio es que la gente podrá jubilarse más tarde porque su nivel de estrés será menor y también será más fácil atraer a la gente joven a la profesión. En el Centro Aeroespacial Alemán también investigan la asistencia médica del futuro. Un ejemplo de ello es EDAN, una silla de ruedas con control remoto y un brazo robótico que permitirá una mayor independencia a las personas con movilidad reducida. La silla se controla mediante electrodos que se activan con ligeros movimientos musculares. El dispositivo está aún en fase de investigación, pero un 60% de los alemanes afirma que no les importaría ser atendidos por robots. No queremos reemplazar a los cuidadores, sino ayudarles en las tareas repetitivas que los robots pueden hacer fácilmente. Esto les dejará más tiempo libre para ayudar a quienes más lo necesitan. Proyectos como este son una ventana al futuro. Los robots quizá parezcan simples, pero podrían ser una gran ayuda para los enfermeros. Y aunque no tiene ni una sola arruga, Barbie cumplió 60 años. Allí la tienen en los estudios Mattel en Los Ángeles, California. Un grupo de diseñadores trabaja duro, muy duro, para mantener vigente, alegre y por supuesto con muy buen aspecto a la famosa muñeca en medio de una caída abrupta de sus ventas por la creciente ventaja que cada día sacan los videojuegos y la realidad virtual. Sin duda, Barbie es un ícono que ha marcado la infancia de millones de mujeres en el mundo. Por eso muchas hoy están diciendo feliz cumpleaños, Barbie. Y con Barbie llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí van a aparecer en pantalla, también en Instagram, @NTN24 y mi cuenta personal, @CESánchezM. Fue un gusto acompañarlos hoy. Hasta pronto.